La clase de hoy se refiere a los lípidos. Los lípidos plasmáticos consisten en el colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, y una pequeña fracción de ácidos grasos de cadena larga no esterificados. Dado que los lípidos son insolubles en agua, se transportan en el plasma asociado con proteínas anfipáticas conocidas como apolipoproteínas y crean así una partícula llamada lipoproteína. Los lípidos son macronutrientes indispensables para nuestro organismo. Desde el punto de vista clínico, se los estudia. El riesgo cardíaco constituyen varios factores que se deben tener en cuenta a fin de poder evitar las diferentes enfermedades cardiovasculares que puedan derivarse de algunos de estos factores que vamos a detallar a continuación. Como habíamos conversado en ocasiones anteriores, existen factores personales o no modificables en el paciente que se tiene que tomar en cuenta en el momento de la consulta. Uno de ellos es el sexo, masculino, femenino, la edad, herencia, antecedentes familiares y raza. Todos estos son no modificables, pero son lo que el médico debe manejar en el consultorio. Por ejemplo, en referencia al riesgo cardiovascular, el ser de sexo masculino ya le confiere un riesgo cardiovascular innato. ¿El por qué? Lo vamos a saber porque genéticamente estamos hablando de una situación que las mujeres tenemos más protección que el varón. En cuanto a la edad, también podemos referirle que no se puede evaluar a un paciente que es un joven, un adolescente, un adulto mayor. En cada etapa de la vida se tienen diferentes criterios y diferentes unidades que, por más que estén aparentemente desfasadas, ya forman parte para esa edad. Por supuesto que los antecedentes familiares y la raza ya deben estar en competencia para poder evaluar estos riesgos. Los factores de riesgo modificables o controlables o tratables son aquellos en los cuales ya se ha hecho un diagnóstico y sobre los cuales se ha procedido a medicar, a seguir ese tratamiento a fin de evitar que prosiga el daño en el paciente. Y en ellos tenemos lo que llamamos las dislipidemias, ¿sí? Que vamos a ir detallando de a poco para ver los criterios de riesgo que tienen el aumento de ciertos lípidos en sangre. Además, si el paciente presenta hipertensión, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, todos estos se deben evaluar en el momento de la consulta. En el momento de la consulta se debe hacer el detalle si el paciente es sedentario, es diabético, cuánto fuma, tomarle la presión, ver el tipo de alimentación para poder hacer un criterio evaluativo posterior. Y en algunos factores circunstanciales o especiales, como el haber tenido un accidente cerebrovascular, la apnea del sueño es un criterio muy importante actual, y la hipertrofia ventricular izquierda. Estos factores, por lo general, el 80% se pueden obtener con el paciente
en el consultorio sin haberse hecho absolutamente ni un estudio previo todavía. De acuerdo a eso, uno evalúa y pide para confirmar o agregar algo y poder lograr un diagnóstico, si no lo tiene, pronóstico, tratamiento, a fin de que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. Estos estilos de vida que tenemos, que toda la sociedad actualmente tienen sus consecuencias. Esas consecuencias cada día son mayores, junto con el hábito de fumar, la hipertensión arterial, la obesidad, la intolerancia a la glucosa. Existen factores que ayudan y que producen una consecuencia permanente en el paciente desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Fíjense, a medida que pasa el tiempo, hay más gente con sobrepeso, la inactividad física es superior, por lo tanto, la obesidad en jóvenes está muy visto actualmente. El tema del tabaquismo, del alcohol o el consumo de otras drogas también pueden inferir para que se tengan más criterios de riesgo. Por supuesto que si el paciente ya tiene patologías de base como hipertensión arterial, diabetes mellitus no controlable, se puede tener también una alteración de lípidos y tener también un criterio que actualmente se tiene en cuenta, que es la hiperhomocistinemia. La homocisteína es un aminoácido, no es un lípido, ¿verdad? Que aparece como resultado de procesos metabólicos normales como consecuencia del metabolismo de la metionina. Esta metionina uno adquiere a través de los alimentos como el atún, la soja, la lenteja, etcétera, ¿verdad? Y esto, una parte se recicla y se convierte nuevamente en metionina. Pero el exceso de esto origina la homocisteína, que tiene un componente muy inflamatorio y produce alteraciones vasculares y neurológicas graves. Esta metionina, homocisteína, también puede ser de origen hereditario, esas alteraciones, o como déficit de ciertas vitaminas como B6, B12 o ácido fólico. Entonces, actualmente se toma como un criterio de riesgo cardiovascular la presencia en elevadas concentraciones de la homocisteína, que tenemos que también analizar dentro de este contexto que vamos a hacer. Un punto y aparte lo vamos a hacer con el tema del cigarrillo o del cigarro. Realmente el problema es la nicotina. La nicotina es muy adictiva y su presencia origina grandes trastornos cardíacos. Por ejemplo, aumenta el pulso, la presión arterial, el gasto cardíaco se incrementa, aumenta la irritabilidad miocárdica y acelera la agregación plaquetaria con mejor formación de fibrinógeno. Y como sabemos que las plaquetas también se depositan en la arteria, fomentan a que ellas también empiecen a cerrar la luz arterial. La modificación que producen estos trastornos pueden ser ejercidas por acción de la nicotina, por acción del CO2 o por la disminución del oxígeno circulante. La acción que tiene la nicotina es sobre las glándulas suprarrenales, porque activan
al ser consumido activa el sistema lipolítico y favorece la salida a través de la adrenalina o de las catecolaminas, favorece la salida de ácidos grasos libres al plasma, y estos ácidos libres luego ingresan al hígado y se unen al glicerol fosfato, formando así una lipoproteína de muy baja densidad rica en triglicéridos, que luego se convierte en una de baja densidad rica en colesterol, y así se va depositando dentro de la arteria. Otra consecuencia que tiene es el tema del deporte y el tema de la nicotina, ¿verdad? Cuando uno ejercita, cualquiera sea el deporte que elija, el riesgo cardíaco es mayor. ¿Por qué? En este trabajo que les estoy mostrando ahora, fíjense que se ha demostrado que fumar un solo cigarrillo significa para el corazón una carga de trabajo igual a la requerida para andar en bicicleta durante 20 minutos contra viento suave. Fumar 20 cigarrillos por día equivale al consumo de energía que se produce durante 8 horas de marcha ininterrumpida en bicicleta contra viento suave. El hacer ejercicio y fumar son totalmente antagónicos. Predicen a una probable enfermedad cardíaca en personas jóvenes. En este estudio que se hizo hace varios años ya, sobre 19 deportistas fallecidos de muerte súbita, 11 de ellos eran fuertes fumadores, 5 eran moderados y 3 no fumadores. Por lo tanto, dentro de lo que ustedes llaman hacerle el seguimiento a un paciente, siempre deben preguntar el tema de ejercitarse y de fumar. Esas dos cosas, y ver cuántos cigarrillos está fumando ese paciente. Inclusive se ha demostrado que los jugadores profesionales hacen este tema de fumar inclusive antes de ingresar al campo de juego, cosa que no debe ser, ¿verdad? Porque gastan una energía que tendrían que hacerlo dentro del campo de juego. Lo hacen a veces a escondidas de sus entrenadores, y actualmente se ve mucho en los famosos que se exhiben con grandes cigarros o cigarrillos fumando, y eso están dando un mal ejemplo, no por el hecho de fumar, sino que el daño que hacen estas dos situaciones no son compatibles. Bueno, eso hemos hablado con relación a los riesgos o los factores de riesgo. Ahora vamos a ver por qué los lípidos son estudiados como factor de riesgo. Porque los lípidos con mucho tiempo producen la agregación o el depósito de colesterol dentro de la arteria. Eso se desarrolla con muchísimo tiempo, por lo tanto es totalmente prevenible. Fíjense que se empieza con una pequeña estría lipídica que es solamente espuma de células de grasa o de ácidos grasos y de linfocitos T. Luego eso se va acrecentando en placas más complejas, ya con un núcleo más duro y desechos necróticos. También se puede depositar dentro de ellos las plaquetas que se adhieren a la luz arterial.
para luego convertirse en una placa fibrosa con una lesión complicada, específicamente cuando ya hay calcificación o se rompe la luz arterial, se produce una hemorragia o una trombosis. Fíjense acá en esta presentación como ya el ateroma es duro, es irreversible el procedimiento, ya no se puede disolver esta placa de ateroma producida por... El paciente vive con arteriosclerosis, pero muere de trombosis. Fíjense acá cómo se empieza tan pequeñito, tiene una luz perfecta todavía la arteria, y esto con la edad, con el tiempo, empieza a bloquearse, empieza a cargarse de desechos o de colesterol o de plaquetas o toda la parte negativa va depositándose en la luz arterial hasta producir la oclusión, que puede ser parcial o total, ¿verdad? Al producirse eso, tenemos un paciente ya con un infarto. Ese infarto puede ser cerebral o al miocardio, y que solamente a través de la cirugía cardíaca, a través de los cirujanos cardiovasculares, pueden solucionar a través de los stent o de bypass, etcétera, que hacen complicadísimo la situación del paciente. La arteriosclerosis empieza en la primera década, empieza a formarse las células espumosas, porque por lógica nosotros necesitamos la competencia de los lípidos. Son macronutrientes que junto con los carbohidratos y las proteínas forman parte de la funcionalidad de un ser humano. Por lo tanto, necesitamos tener buena cantidad de colesterol, de fosfolípidos, de triglicéridos. Estas células espumosas van creciendo a partir de la tercera década, donde son sumamente peligrosas, porque el hombre en la tercera década, por lo general, es una persona muy activa, tiene muchísimos compromisos laborales, no se cuida mucho, entonces el estrés mismo va acrecentando, si no se cuida, a empezar a crear un piso por piso planchas de ateroma, hasta llegar a la oclusión o a la placa fibrosa. Puede producir una gran inflamación o una trombosis. Bueno, acá le tenemos a las lipoproteínas. Las lipoproteínas son unidades que tienen la parte lipídica y la parte proteica. La parte lipídica está formada por el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos. Esta parte lipídica es inmóvil, no puede moverse. Eso resuelve su problema acompañándose de las apoproteínas. Las apoproteínas, fíjense acá, se encuentran situadas en la superficie de la molécula juntamente con el colesterol no esterificado y también los fosfolípidos. Los fosfolípidos, las apoproteínas y el colesterol no esterificado se encuentran en la superficie de la molécula. En este caso estamos mirándole a una molécula de la HDL o una lipoproteína de alta densidad. Y fíjense cómo están ubicados. El colesterol esterificado y el triglicérido está adentro de la molécula. Es imposible esto cortar o modificar porque está bastante metida dentro de la molécula lipoproteica, ¿verdad? Bueno, fíjense que la situación
de estas lipoproteínas se visualizan de acuerdo a su funcionalidad, a su tamaño, a su densidad, ¿sí? Acá le tenemos a una arteria, ¿verdad?, en la cual están dispuestas las 4 lipoproteínas que hoy vamos a conversar, que son kilomicrón, VLDL, LDL y HDL. Estas tienen una configuración que está compuesta siempre por colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. Esa es la configuración química, ¿verdad? Ahora, ¿cómo están dispuestas estas 4 series de sustancias que les nombré? Es la que les diferencia. Fíjense esta gran molécula que es un kilomicrón. Este kilomicrón es una molécula grande, llena, rica de triglicéridos. Esta molécula es una molécula con una densidad bajísima, no se puede mover porque no tiene prácticamente ni una proteína. Y por sí sola, así mirándola, no puede penetrar dentro de la luz arterial, por lo tanto, no se puede depositar, no tiene riesgo aterógeno por sí sola. No se puede depositar dentro de nuestra arteria. Pero resulta que este kilomicrón dura muy poco. Inmediatamente vamos a ver que se degrada y se convierte en una molécula más pequeña, la Very Low Density Lipoprotein, que es una molécula rica también en triglicéridos, pero estos triglicéridos ya son generados en el hígado. Este triglicérido nuevamente, esta molécula de muy baja densidad, nuevamente es hidrolizada y se convierte en una pequeñita, poderosísima, rápida, que puede penetrar dentro de nuestra arteria, y es la LDL. ¿Cuál es la competencia de estas lipoproteínas? Que tiene una gran cantidad de colesterol dentro de su esquema, ¿verdad? Y ese es el que se deposita en nuestra arteria por tener en demasía el colesterol. También le tenemos al colesterol HDL, que es el factor de protección. Esto compite por los receptores de colesterol que tienen las LDL para poder neutralizarlos y convertirlos en esteroides neutros y así poder degradar el colesterol y no permitir que se deposite en nuestra arteria. Las personas generalmente conocen a estos dos tipos de colesterol como el colesterol bueno, se refiere a la HDL, y el colesterol malo se refiere a la LDL. Fíjense acá ustedes cómo las células espumosas se van generando de a poquito, se van depositando a medida que pasa el tiempo. Estas espumosas luego se calcifican. Por lo tanto, tiene muchísimo tiempo la persona, si tiene una calidad de vida mejor, de evitar que tenga este tipo de ateromas. Sí o sí vamos a depositar, ¿verdad? Fisiológicamente es normal, pero en demasía, con el endurecimiento, lo que ya produce el daño o la oclusión. Acá, en este cuadro que les puse, ya comprenden ustedes qué quiere decir riesgo aterógeno. Riesgo aterógeno es el riesgo que se tiene a la formación de ateromas. Acá tenemos con relación a lípido-proteína, fíjense, este kilomicrón tiene 98.2 la relación entre lípido-proteína, y tiene 81% de triglicéridos.
En ellos también se tiene el contenido de apoproteínas que son la ApoC1, C2, la B48, la APO1 y la APO2. Estas apoproteínas le permiten hidrolizarse a través de su acción con enzimas que vamos a conversar enseguida. Luego se transforman en las VLDL, que son las very low, en las cuales también hay mucha cantidad de triglicéridos, pero estos triglicéridos ya no son productos de la ingesta de alimento como lo son los kilomicrones. Estos ya son productos de la degradación de los kilomicrones y ya son producidas en el hígado. Es más seria la situación. Y también tienen la competencia de las apoproteínas que les permiten hidrolizarse hasta convertirse en lipoproteínas intermedias hasta llegar a la LDL o lipoproteína de baja densidad, que tiene el problema de tener un contenido de colesterol. 50% de esta molécula es puro colesterol. Y el colesterol es el único que se puede depositar dentro de nuestra arteria. Por lo tanto, tiene muy alto riesgo aterógeno aquella persona que tiene LDL alta. Si ambos tienen VLDL, LDL, el riesgo aterogénico se hace mayor, porque esta VLDL le va produciendo, le va tirando triglicéridos, le va tirando moléculas hasta convertirlas todas en LDL. Entonces, este riesgo es muy grande el paciente que lo tiene. Y por fin le tenemos a una salvadora que es la HDL, cuyo contenido primordial son las proteínas. Esta HDL, como les había comentado, compite por los receptores de las LDL y lo degrada, lo hace con la competencia de apoproteínas y de enzimas que van degradando. Es la única forma de degradar dentro del organismo al colesterol que está por demás. Acá en esta presentación les quiero mostrar la composición química nuevamente de estas 4 lipoproteínas, en los cuales la molécula del kilomicrón es inmensamente grande, totalmente lipídica, de triglicéridos exógenos en casi su totalidad. La otra, la de LDL, de densidad muy baja, tiene también una gran cantidad de triglicéridos, pero ya producidos por el hígado, con una competencia mayoritaria más de proteínas, ya un 10% aproximadamente ya tiene unidades proteicas. La LDL tiene en su composición mayoritaria el colesterol con relación a los lípidos y tiene 22% la parte proteica. La LDL, sin embargo, es aquella que tiene una fracción proteica mayor, tiene aproximadamente 50-55% de fracción proteica y es la que es antiaterógena. Todas las demás, a excepción del kilomicrón aislado, la VLDL y la LDL son aterogénicas y la HDL es antiaterogénica. En algunos casos, para poder visualizar exactamente la presencia, por ejemplo, de la LPA, ¿verdad? Que es muy importante, pero no tiene una aplicación muy necesaria dentro de la clínica en el pedido médico. ¿Por qué? Porque se tarda mucho
es una técnica muy densa para hacerlo. El colorante a veces no toma bien y no se puede observar bien las bandas, ¿sí? Entonces, como se tiene otro análisis que es el perfil lipídico, se comprende perfectamente que cuando le mandamos el valor de las HDL, ustedes ubican que estas estarían en la banda alfa, las LDL en la banda beta y las VLDL en las prebeta, ¿sí? Vamos a detallar brevemente cada uno de estos kilomicrones para poder comprender mejor su acción. Vamos a ver la biosíntesis de los kilomicrones, que son totalmente producidas por el hombre a través de la comida. Una materia grasa rica en triglicéridos se hidroliza total o parcialmente bajo la acción de la lipasa pancreática en ácidos grasos, glicerol y monoglicéridos. Esta acción del glicerol es muy rápida, pero de los ácidos grasos necesita de la competencia de las sales biliares. En el interior de la célula se reorganizan estas acciones metabólicas. Algunas de bajo número de átomos de carbono forman complejos con las sales biliares y ganan directamente las células hepáticas. Y otra parte hace una nueva síntesis de triglicéridos. Y estos triglicéridos nuevos o resintetizados con algunas pequeñas moléculas de colesterol y fosfolípidos forman lo que se llama el kilomicrón naciente. Es una molécula más pequeña, ¿verdad? Ya pasó la etapa del kilomicrón pesado. ¿Cómo nosotros obtenemos ese kilomicrón? Bueno, nosotros somos muy fáciles para obtener los kilomicrones. Cuando estamos comiendo una comida, una super hamburguesa con panceta, huevo frito, triple queso, no sé qué más, mayonesa, ketchup, todas esas cosas, estamos, ni qué decirles si les hablo, si estamos comiendo un asado de una costilla llena de grasa, con chorizo con queso, sopa paraguaya, etcétera, estamos ingiriendo kilomicrones, amigos, o kilomicrones. Eso es cuando estamos comiendo eso. En una persona joven sin una alteración metabólica, los kilomicrones enseguida desaparecen. A las horas pueden desaparecer, pero comprenden ustedes que los organismos son diferentes y la serie de cosas que suceden en un ser humano hacen que los procesos fisiológicos no sean perfectos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se catabolizan estos? Esos kilomicrones recién preparados ganan rápidamente la circulación linfática. La vida media de los kilomicrones es muy breve y dependen de la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa es una enzima que hidroliza a los triglicéridos y está presente en la superficie del endotelio de los capilares sanguíneos de diversos tejidos, entre ellos en el tejido adiposo. Para esta enzima se libera por la heparina activada por la insulina. Eso es muy importante, este concepto de esta parte, que esta enzima, la lipoproteína lipasa, se libera por la heparina activada por la insulina. Esta regulación está bajo control de la
ApoC2 que le cede la HDL. Fíjense, acá ya empieza a aparecer la acción de la apoproteína C2 que se encuentra dentro de la HDL. No solamente la HDL interfiere contra el colesterol, sino que también tiene su efecto en los triglicéridos, achicando la molécula. Entonces, para que este kilomicrón se hidrolice, necesita de la competencia de la lipoproteína lipasa y también de la apoproteína C2. En este momento también aparece la apoproteína E, que es un receptor de membrana que también se encuentra en la HDL. Y allí, una vez ya digerida esta molécula, se convierte en un kilomicrón remanente. Ese kilomicrón remanente inmediatamente hacia el hígado y se forma la VLDL. En el intestino y sobre todo en el hígado es el lugar predilecto o es el lugar de síntesis de la VLDL. Las APO, A, la C y la B y la E se unen a los lípidos endógenos y exógenos resultantes del catabolismo de carbohidratos, como eran los que hicimos anteriormente con los glúcidos y el glicerol. En el catabolismo de estas VLDL participan dos enzimas, la lipoproteína lipasa y la C2, que es la apoproteína C2 de las HDL, y la LCAT, que es la lecitina colesterol transferasa, que produce la esterificación del colesterol libre que se encuentra dentro de la molécula de las VLDL. A pesar de tener un gran componente de triglicéridos, recuerden ustedes que también tiene colesterol libre esta molécula. Luego, el conjunto de estos dos procesos va acompañado por la pérdida de las apoproteínas C y originan unas lipoproteínas más pequeñas que son llamadas IDL o lipoproteínas intermedias o LDL1. Esta inmediatamente se convierte en LDL, Low Density Lipoprotein. Esta, recuerden ustedes que es una molécula pequeña, riquísima en colesterol. Y es sumamente esencial comprender que esta molécula, cuanto más se tenga, peor es para el paciente. En esta parte se observa un comportamiento de triple efecto. Hay una inhibición de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa y hace que se interrumpa la síntesis del colesterol intracelular. También hay inhibición de la síntesis de estos receptores LDL y por ello interrupción del colesterol extracelular. El estímulo que hace la colesterol transferasa y la esterificación del colesterol libre citoplasmático. Este es un proceso totalmente fisiológico. Cuando esto se altera por diversos motivos o cuando estos receptores celulares ya están agotados, esto se desfasa totalmente y aparece el colesterol libre eliminado en el suero, que es detectado a través de los exámenes laboratoriales. Y por supuesto que eso está indicando que buena parte de ellos se está depositando dentro de la íntima de las arterias. Acá le tenemos a las HDL que tiene una sintetización, se sintetizan en el hígado y en el intestino. Y
tienen un aspecto discoidal en el momento de su formación. Reciben rápidamente las APO1 procedentes de la degradación de kilomicrones y pierden, como habíamos dicho, la apoproteína E en los intercambios con las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Luego empieza a actuar la LCAP, que realiza la esterificación del colesterol libre, dando así lugar a una molécula hidrófona que va a ser rechazada al centro de la HDL. La zona periférica, entonces, va a ser ocupada por una nueva molécula de colesterol no esterificado procedente de las células tisulares que otra vez van a ser atacadas por la LK, y así sucesivamente va deteriorándola hasta formar, de esa formación discoidal que tenía, se convierte en una configuración esférica, permitiendo así la depuración del colesterol excedente de los tejidos. Convierte ese colesterol en sales biliares o esteroides neutros. También compiten con esos receptores de LDL para atrapar, esterificar y eliminar como esteroides libres al colesterol que está en demasía. Esta HDL también tiene una propiedad antioxidante y es cuando está la paraoxonasa, que tenemos la 1, la 2, la 3, tienen una acción se encuentra estrechamente asociada con la HDL y se reconoce como responsable del papel protector sobre la peroxidación de las LDL. ¿Qué quiere decir eso? Esas LDL que están dentro de la parte en formación, especialmente en las personas diabéticas o de un compromiso con alguna enfermedad de base, son totalmente oxidadas. Al ser oxidadas, son mucho más pequeñas y son más agresivas y descargan su contenido más rápido dentro de la arteria. Entonces lo que se preconiza es a no formar estas LDL oxidadas, y eso lo hacen a través de estas hidrolasas que están unidas a las HDL. También estas paraxonasas tienen una actividad tiolactonasa y también tienen la capacidad de hidrolizar las moléculas de homocisteína, que habíamos dicho que tiene un componente bastante riesgoso porque puede producir trombos dentro de la luz arterial. Entonces, otra de las propiedades que se puede atribuir como favorecedora a las HDL es la propiedad antioxidante que les comenté que se pueden subdividir en 3 clases de HDLs: grandes, medianas y pequeñas, y estas a su vez nuevamente están en proceso de tener más cantidad de subfracciones. ¿Cuál es el encanto de esta parte? Es la cantidad que contiene. Las HDL se pueden separar en 2 subclases de acuerdo a las apoproteínas que las componen, y esas son la ApoA1 y la LPA. La otra puede tener ApoA1, ApoA2 y LP1 conjuntamente con la A2.
¿Cuál es el criterio para poder detenernos en esta parte? Es que en la HDL2 hay más cantidad de LPA1 y este poder HDL2, las mujeres los tenemos más cantidad genéticamente, hemos nacido así, ¿sí? Entonces es por eso que tenemos mayor protección cardiovascular en comparación a los varones. Es por eso que el hombre por sí solo, el hecho de ser varón, es un riesgo cardíaco no modificable. Estos son los kilomicrones. Esto, si se deposita en la ladera, es como una nata. Esto es maravilloso ver para poder saber que este paciente no se le puede hacer nada. Si ustedes me piden un perfil hepático, perfil cardíaco, no le puedo dosar nada porque interfiere totalmente este triglicérido que tiene. Las enzimas se bloquean por acción de estos triglicéridos. Es por eso que nosotros les pedimos que no nos pidan cuando esta parte está lechosa, porque sale indosable, o sea, no sale todo, sale cero, no, o sale cualquier verdura, sale, y no se puede manejar mientras no hidrolicen primero ese triglicérido. Muy bien, dijimos que las apoproteínas son indispensables. Un lípido no puede vivir sin su parte proteica. Estas apoproteínas, como vieron ustedes, son las que median el catabolismo de cada una de ellas y actúan a nivel de las enzimas y de los receptores celulares y hacen que se muevan también electroforéticamente la molécula lipídica. Estas apoproteínas están sumamente estudiadas y están sumamente trabajadas y tienen una importancia dentro de la clínica. Tenemos la APO1, APO2, la B48, la B100, la C2 y la E. Cada una de ellas tiene una función específica, una función que tiene que ser bien estudiada, bien sabida para poder darle una aplicación clínica. La APO1 es la enzima activadora de la LK, ¿verdad? La A2 también tiene un papel estructural en las fracciones de las HDL. La B48 tiene un papel estructural, actúa sobre los kilomicrones. La B100 por lo general es casi exclusiva de la LDL. Tiene un papel estructural dentro de las lipoproteínas de baja densidad. La C2 activa la lipasa lipoproteica y esta sirve de receptor hepático. Cada una de estas enzimas tienen una localización totalmente ya conocida y también una funcionalidad perfectamente estudiada. La que voy a conversar más con ustedes es la LPA. Esta es una lipoproteína diferente a las demás porque está formada por una lipoproteína de baja densidad más una ApoB100 más una ApoA. Estas dos, la 100 con la APO, están unidas por puentes de disulfuro. ¿Por qué es importante conocerlas estas? Porque esta LPA es un factor independiente, totalmente independiente al perfil lipídico normal que nosotros le ofrecemos. Esta acelera la progresión de la calcificación de lesiones vasculares arterioscleróticas y por eso se recomienda
su determinación en ciertos tipos de pacientes y evita, cuando se la detecta, los eventos trombóticos que pueden tener el paciente. Por lo tanto, es muy importante conocer la situación de un paciente diabético, por ejemplo, con relación al comportamiento de la LPA. Es un factor de riesgo no tradicional, independiente, totalmente pide el médico exquisito, pide esto, ¿sí? Pero tiene una importancia en la prevención de una enfermedad coronaria precoz. Algunos consideran como factor de riesgo cifras superiores de 30 o recién a las que tienen 50. De diferentes escuelas hay, pero de que las que tienen que tratar de pedir siempre en pacientes con criterio de riesgo. Acá tienen ustedes algunos tipos de pacientes en los cuales por lo menos una vez al año deben pedir la determinación de la lipoproteína, la LPA, ¿sí? Especialmente les pido que hagan este seguimiento en pacientes diabéticos, en pacientes renales, en pacientes con hipercolesterolemia familiar que ya están bien perfectamente ya establecidos, porque se puede tomar otro tipo de medidas. Acuérdense que esto lo que hace es producir trombos, ¿sí? Entonces no es que producen placas de ateroma, sino que producen trombos porque se asocian al fibrinógeno. Entonces es otro el mecanismo de reacción que tienen ustedes ante la presencia elevada de la lipoproteína, de la LPA. Entonces, cuando ustedes necesitan afinar la puntería, ser más precisos, más exactos, porque necesitan hacer un pronóstico de la situación del paciente, les recomendamos pedir al laboratorio el dosaje de apoproteínas, como la apoproteína A1, la apoproteína B, y hacer esta relación, la LPA, la homocisteína y el fibrino. En esto, este pedido laboratorial no rutinario les permite a ustedes diferenciar las dislipidemias que vamos a hablar enseguida, adoptar una conducta diferente, precisa, y detectar el riesgo cardíaco oculto, ¿sí? Unas palabras con respecto al fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína de fase aguda. Por lo tanto, cuando nosotros dosamos en la urgencia, en la emergencia, podemos tener fibrinógenos muy altos. ¿Qué significa eso? No significa que tenga un riesgo cardíaco o que va a formar un trombo, sino que es por la situación misma del paciente. Por lo tanto, si van a tomar fibrinógeno como para adoptar una terapeuta, el paciente debe estar sanísimo, sin ningún episodio de gravedad para poder tomar el criterio. Personalmente, preferiría que no usen el fibrinógeno como conducta terapéutica o como pedido laboratorial para detectar riesgo cardíaco, porque les puede confundir mucho, porque tiene que hacerse el seguimiento siempre basado en un esquema que no esté el paciente en una situación aguda. Entonces ahí ver si va aumentando en forma natural ese fibrinógeno para que se pueda ser considerado como riesgo cardíaco. Muy bien. Todas estas situaciones que hemos hablado nos permiten ahora hacer esta otra
otra arista de nuestra clase, que es la detección de dislipidemias y la aplicación clínica de las apoproteínas. Existen personas que tienen síntomas y las disfunciones que le producen un exceso de lípidos y es imposible eliminarlo. Esos lípidos se depositan en los tejidos, paredes arteriales, obstruyen el flujo de sangre y tienen más riesgo cuando se acumulan en el hígado y en el riñón. También la piel es un lugar donde se puede observar el depósito de estos lípidos y se llama la presencia de ellos santomas. Esta situación es debido a una alteración en las apoproteínas y estos pacientes tienen muchísima más situación de riesgo de tener un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular. Son las llamadas hiperlipoproteinemias. Se tiene una clasificación de Fredrickson que se basa en las observaciones laboratoriales y también de expresión fenotípica y se pueden clasificar en primarias y secundarias. Acá vamos a tener la clasificación de Fredrickson, las han clasificado en 5 tipos y de los cuales se tienen en cuenta los datos laboratoriales relacionados al aspecto del plasma, la cantidad de colesterol total, colesterol LDL, HDL, triglicéridos y también el concurso de las apoproteínas, que trae una fisiopatología diferente para cada uno. Vamos a ir analizando de a uno para poder entender. Acá se le hizo un perfil lipídico al paciente y también se pidió el dosaje de apoproteínas a todos estos pacientes. Ahora se le va a encasillar. Cuando el aspecto del plasma es ligeramente lipémico o lactescente, ¿qué significa eso? Al tener este aspecto, directamente nos vamos a los triles. ¿Esto qué quiere decir? Tiene elevados sus triglicéridos. Pero hay niveles de triglicéridos elevados. Acá, ¿por qué sucede esto? Porque hay una disminución de la ApoB, la ApoA1, ApoB2, por déficit de la LPA, de la lipoproteína lipasa, por déficit de la ApoC2. Y fíjense cómo se encuentran el colesterol total, LDL y HDL. Al tener esto LDL elevado, el paciente tiene riesgo cardíaco. Esa es la conclusión. Ahora, los de tipo A, los de tipo B, 2A y 2B, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en la parte de sus triglicéridos. Sus triglicéridos, el de tipo 2A, se encuentra normal, por lo tanto el aspecto del suero va a ser claro, límpido, o no se le va a poner nada en esta parte. Pero fíjense cómo está elevadísimo el colesterol. Elevado, por supuesto, la LDL y HDL bajo. Esto es déficit de la hidroximetilglutaridil coenzima A reductasa. Este paciente tiene alto riesgo cardíaco. Debe ser medicado. Esto es un déficit enzimático que no se puede agregar, por lo tanto este paciente debe consumir estatinas para poder mantener
el nivel de colesterol por lo menos decentemente más bajo. El de tipo 2, el de tipo 2B, ya les dice el laboratorio que está claro o turbio. Al decir turbio, miro los triglicéridos. Tienen altos sus triglicéridos. También tienen altos el colesterol total, tiene alto su LDL, disminuida su HDL. En todo esto está disminuida la HDL. Tiene alto riesgo cardíaco. Acá tiene también el descenso de la ApoC2 y la ApoC3, por lo tanto, elevado ApoB. No puede hidrolizar, ¿verdad? Entonces, este paciente tiene mucho riesgo cardíaco. El tercero es muy parecido, pero ya es turbio y los triglicéridos están muy elevados. Tiene también elevada cantidad, se puede confundir con la 2A, pero la confusión no se puede hacer porque en los triglicéridos está la diferencia. Acá también hay un déficit de la ApoE, la 3, la 4 o de ambas. En el cuarto tipo, turbio digo, miro el triglicérido, tiene muy alto el triglicérido. Sin embargo, su colesterol total está normal o ligeramente elevado. Su colesterol LDL normal y su colesterol HDL está disminuido, pero le sirve para mantener normal. Este no tiene riesgo cardíaco al no tener LDL altos, pero sí tiene un gran compromiso pancreático. Puede tener una pancreatitis. El último, el quinto, ligeramente lipémico o lactescente. Miro el triglicérido súper elevado. También elevado el colesterol, normal LDL, normal su HDL. Estos son los casos para analizar. A veces tienen inclusive alto su HDL, pero no le permite verificar totalmente. El problema de este paciente primero es trabajar sobre sus triglicéridos. Estos triglicéridos le van a hacer mucho daño. Primero hay que trabajar sobre esto, pero estos que tienen triglicéridos elevados en este tipo de hiperlipemias ya necesitan del componente de los fibratos. Ya no se puede hacer solamente con dietas. Este tipo de pacientes ya son pacientes que necesitan medicamentos y esos medicamentos tienen un largo tiempo para poder mantener. Inclusive algunos de por vida ya deben tomar sus estatinas o fibratos. Les había conversado que cada uno de ellos también tienen una configuración electroforética dependiendo cuál de ellos es la que aparece en mayor cantidad. El de tipo 1 tiene muchísimos kilomicrones, por lo tanto no tiene riesgo cardíaco, ¿verdad? Y tiene manifestaciones clínicas que ustedes van a ver, que son los síntomas, la hepatomegalia, la lipemia retiniana, pancreatitis. Tienen muchísimas manifestaciones clínicas. La tipo 2A presentan síntomas tendinosas y arco de la córnea. La 2B no tiene síntomas. La 3 tienen tuberosos en las palmas de la mano, puede tener tendinosos o eruptivos. La 4 no tiene síntomas y la quinta tiene síntomas eruptivos. Dijimos que los síntomas son expresiones de lípidos que se observan en la piel. Les vamos a mostrar los síntomas. Bueno, estos son los síntomas que se pueden observar
Estos son los tuberosos, ¿ven? Por la piel, son como verrugas, pero son muy coloreadas, muy feas, ¿verdad? Estas son las eruptivas, por todo el cuerpo lo tienen, como pequeñas ronchas, o también pueden ser observadas alrededor de los ojos. Estos son los santalesmas, que se llaman, son como unas verrugas que le sale al paciente. ¿Ven? Estos son los tendinosos. Estos son pequeños tumorcitos indoloros que pueden salir en diferentes lugares. Salen en las manos, salen en, salen en el talón, ¿no? Son blanditos, indoloros. Pueden, estos si ustedes mandan punzar, salen totalmente células de grasa, son totalmente inofensivos, pero sí estéticamente son muy feos y preocupan especialmente si salen en el cuello, en la cabeza, en el antebrazo. Estos son en el arco de la córnea, que son de algunas enfermedades como los de Fabry o los de Niemann-Pick, que tienen depósitos de fosfolípidos dentro de la córnea. Eso van a dar con las profesoras del seminario este tipo de pacientes en donde ya están alterados los fosfolípidos. Fíjense, estas son personas que contienen estos santelasmas, que pueden ser eliminados con el bisturí eléctrico, pero como dicen, la gente me crece de vuelta. Estos son los eruptivos, ¿sí? En algunos casos se pueden ver los eruptivos alrededor en la cara, pequeños granitos pequeñísimos, de color anaranjado. O sea, es una expresión de un eruptivo y le está haciendo una predicción que tiene colesterol alto a este paciente, porque es una expresión fenotípica que aparece en los pacientes con hipercolesterolemia. Dijimos que esos fueron las dislipidemias primarias. También podemos encontrar secundarias en la obesidad con el alcohol. El alcohol hace que aumente mucho la cantidad de triglicéridos y generalmente está asociada a la pancreatitis aguda. En los pacientes renales, la mayoría de ellos tienen muchísima cantidad de LDL y poca cantidad de HDL, y ellos generalmente fallecen por infarto, ¿sí? Son generalmente de tipo 2, de lo que habíamos dicho, las características de tipo 2A, y hay que tener en cuenta en esos pacientes renales crónicos. Su patología de base es ser renal, pero tiene una dislipidemia masiva. En las afecciones hepáticas, cuando hay una depresión de la función hepática, por supuesto que vamos a encontrar muchas alteraciones, no solamente lipídicas, sino que de diversas etiologías, puesto que es un lugar de síntesis. Se ven hepatitis agudos y crónicos de tipo 4 o tipo 2, y se ve también el famoso hígado graso. Por supuesto que los diabéticos descompensados, aclaro nuevamente esa palabra, presentan una hiperlipemia de tipo 4, raramente de tipo 2 y excepcionalmente de tipo 5. Así como hay la hiperlipemia, también tenemos la otra cara de la moneda, que son la ausencia total de los lípidos, que también tiene su efecto nocivo. Cuando no se tiene la LDL, hay una abeta-lipoproteinemia,
eh, porque hay una lesión de síntesis en la producción de la ApoB. Ellos no pueden tener kilomicrones de LDL o LDL detectables y los niveles de lípidos y triglicéridos son muy bajos. Esto tiene una implicancia en la desnutrición, la mala absorción, la estateorrea, que habíamos dicho que era la eliminación de lípidos por las heces. Tienen también el tiempo de protrombina, hace que sangre más la persona porque tiene una mala absorción de una vitamina liposoluble que es la K. Por lo tanto, este paciente también tiene mucha cantidad de componentes que puede tener una situación bastante desagradable para el paciente. La reducción, la hipobeta-lipoproteinemia, es la incapacidad de sintetizar ApoB100 y ApoB48. Hay un poco menos que la otra. La otra hay más cantidad de personas con esta torrea, pero generalmente no se debe tanto por la total ausencia de la LDL. Y la reducción de las HDL sí es un problema bastante interesante, porque si no se tiene HDL, no se produce, tenemos una enfermedad llamada de Tanger, en el cual no son detectables, por lo tanto tiene un alto riesgo cardíaco, porque todo no puede depurarse el colesterol, por lo tanto esto no se puede, todo lo que se produce se deposita dentro de la arteria y de por vida este paciente debe ser medicado. Les agradezco por su atención y en la próxima presentación estaríamos ya conversando sobre el laboratorio propiamente dicho. Muchas gracias, que pasen bien.